Perfecto. Bueno, hemos tenido, yo creo que un camino bastante padre porque dentro de los temas que hemos abordado, hemos mencionado de que Jesús es Jesús es y hoy, ¿qué creen que vamos a ver? La vida, muy bien, la vida. Y esto es bien padre porque, como saben, nos estamos acercando, di conmigo, acercando a una fecha que inicia, digamos, el fin que viene de la semana, vaya, que viene, que es conocida como Halloween o como el Día de Muertos. Y yo sé que es una ceremonia, una actividad o una festividad muy importante, digamos, hasta incluso cultural en México, hablando del Día de Muertos. Pero queremos, a través de lo que hemos estado hablando, darte una enseñanza práctica, entendible de lo que Dios representa. Y bueno, hoy sé que están disfrutando aquí como si fuese una peli y los veo así. No, hombre, qué maravilla. Su postrecito, su palomita, sus papitas. No, hombre. Falta que yo me quite y que pongamos una picture aquí para ver una peli. Pero el propósito de esto es que podamos disfrutar de este mensaje. ¿Les parece? Y hoy quiero iniciar orando, pidiendo que el Espíritu Santo nos pueda dirigir. Pero también te quiero pedir que ores conmigo y pedir que el Espíritu Santo también pueda sensibilizar tu corazón con el mensaje que vamos a hablar el día de hoy. ¿Estás de acuerdo conmigo? A todos los que nos están viendo también en la transmisión, quiero invitarte a que puedas disponer tu corazón y que ores junto con nosotros. Señor, gracias por este tiempo tan especial que vivimos con los anfitriones, este tiempo de adoración. Gracias, Padre, porque digamos que hoy culminamos con nuestro tercer episodio acerca de Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y yo te pido, Espíritu Santo, que me des la gracia para darme a explicar, pero también la gracia para que ellos puedan entender tu mensaje. Señor, no busco en lo absoluto tratar de hablar de una forma, sino que tu Espíritu Santo traiga la convicción a cada corazón hablando tu verdad. Te pido, Dios, que nos puedas hacer ir más allá de lo que nosotros podemos ver en nuestro presente. Señor, que podamos contemplar el privilegio de verte a ti como el camino, como la verdad y como la vida. Espíritu Santo, yo te pido que en este lugar puedas soplar vida y que en las casas y en los lugares donde están conectándose en la transmisión sean las personas que estén, que sepan que no hay casualidades y que hoy es un día que Dios estableció para que pudieran escuchar esto. Señor, ahí mismo también empieza a producir vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de este tercer episodio, chicos, está titulado, perdón por repetir la palabra, como Jesús es la vida. Di conmigo, Jesús es la vida. Y seguramente cuando yo te hago repetir esto puede ser como algo muy trillado, ¿no? Jesús es la vida, Jesús es la vida, pero no entendemos la profundidad de lo que Jesús representa en nuestras vidas al poder proclamar que Él es vida. Y cuando hablo de que Él es vida, la palabra vida va a traer vida en cada área de nuestras vidas. ¿Quiénes vienen enojados hoy? Ok, levanten la mano con sinceridad, hasta yo. ¿Quiénes vienen tristes hoy? ¿Te das cuenta? En cada momento, ¿quiénes vienen frustrados hoy? Seamos sinceros, bien, levanten su mano. ¿Qué pasa? En cada una de esas áreas, la palabra vida tiene mucho que ver, pero a veces no le damos tal importancia porque lo hemos escuchado tan repetidas veces por alguien, en un mensaje como el de ahora, en una predicación o en una canción o en tantas cosas. Entonces se vuelve tan trillado, tan mencionado, que empezamos a desvalorizar el poder que representa esto. A un Jesús que dice: yo soy la resurrección y la vida, lo que esté muerto en mí, di conmigo, en mí, es decir, en Jesús. ¿Te das cuenta que es tan importante mencionar que es en Jesús? No es en tus capacidades, no es en tu manera de resolver ese problema, no es incluso en la medicina depositar toda tu confianza, sino que está
en Jesús. No es en esa relación amorosa que tienes tóxica, no es en aquella persona que has depositado tu confianza totalmente, es en Jesús. Y por eso en este texto base que hemos hablado constantemente, Juan capítulo 14, versículos 5 al 6, que de este se desprende toda nuestra serie, menciona lo siguiente y lo vuelvo a repetir este viernes. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y quiero mencionarte que algo que les angustiaba en gran manera a los discípulos era su destino o a dónde iba a ir Jesús. Incluso le hace Tomás la pregunta: ¿a dónde iremos? ¿A dónde irás? ¿Dónde es ese lugar donde tú vas a ir? Porque precisamente Jesús le dice a sus discípulos que él iba a ir a preparar morada. Es decir, iba a preparar casa para nosotros. ¿Sabes que hay casas que van a haber para nuestras vidas cuando lleguemos a la eternidad? Pero Jesús, más allá de casas, iba a preparar ese lugar de habitación para que nosotros llegáramos. Y los discípulos empiezan a angustiar porque no solamente no van a ver a Jesús ya, sino que hay un destino eterno que si no al tener a Jesús es cómo vamos a llegar allá. ¿Cómo conoceremos ese camino? Y sabes, Jesús, en medio de esa preocupación, ve a sus discípulos y les dice: les enviaré otro consolador. ¿Qué quiero decir esto? Siempre en la mentalidad del ser humano está puesto el final como su felicidad. Es decir, como hasta que llegue ese acontecimiento, entonces seré feliz. Siempre vemos ese destino como nuestra felicidad, pero no nuestro proceso o nuestro caminar. Y hoy vengo a hablarte acerca de lo que representa la vida, no solo en la eternidad, sino que también en tu conocimiento o en tu entrega a Jesús, o ese encuentro con Jesús, pero también en tu diario caminar y también, como te digo, en tu eternidad. Hay tres aspectos importantes, pero siempre la tendencia de nosotros como humanos es ver los finales felices, pero nuestro proceso lo pasamos muy mal. ¿Les ha pasado? Y es que hay algo que le falta a esas películas o series de Netflix que tanto vemos nosotros en la actualidad. Y son las pérdices, es decir, ¿y vivieron felices? ¿Recuerdan eso? Para siempre. Siempre aparecen al final. Muchas personas mencionan: si tan solo tuviera esto o aquello, entonces sería feliz. Las personas lo mencionan como la profesión, los títulos, los likes o los seguidores, como si alguna de estas cosas pudieran dar una felicidad duradera. Otros buscan la felicidad en la familia, con los amigos, las relaciones, o incluso aquella frase tan mencionada: cuando me case voy a ser feliz. O incluso aquella palabra tan mencionada que dice: cuando conozca al amor de mi vida voy a ser feliz. ¿Les ha pasado eso? Y hemos caminado con esos errores. Es que si yo viajara a tal lugar voy a ser feliz. Es que si yo tuviera este dinero para hacer esto sería feliz. Yo creo que si tú dices pues no he tenido nada de eso, entonces hay una alarma roja ahí de depresión tan profunda. Pero siempre el ser humano tiende a idealizar, di conmigo, a idealizar. Y es ahí donde esas pérdices, y fueron felices para siempre, se convierte en el final que muchos de nosotros tal vez anhelamos o buscamos. Y aquí la pregunta es: ¿habrá algo más allá de esos finales felices? ¿Debemos vivir siempre con sed de algo más? Y es que, ¿quién no puede vivir una vida de verdad? Poder vivir, gritar, sentir toda la felicidad que me da el poder vivir, correr con libertad, llorar de felicidad. Entonces, ¿dónde está esa vida? Si ningún placer en este mundo no nos puede satisfacer del todo,
puede entonces que estemos hechos para algo más. Di conmigo, yo estoy hecho para algo más. Yo te vengo a decir algo. Si en algún momento te has sentido insatisfecho por algo, es porque fuiste creado para algo más. Incluso dentro de tu genética, Dios puso esto, dentro de tu carácter, Dios puso esto de insatisfacción, porque sabe que tú no naciste para ello únicamente. Hay algo más. Hay algo más que verdaderamente va a traer esa satisfacción plena y verdadera en tu vida. Las películas ponen, como te digo, al final siempre esto. Pero sabes, para Jesús esa vida no se encuentra al final de todo, sino en una persona. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Incluso observamos cómo cada persona que encontró en Jesús su refugio, su satisfacción empezó a ser suplida. Si bien hubo necesidades en su vida, pero Jesús se convirtió en su plena vida, es decir, su suficiencia. Ponte a pensar por algún momento en aquellos hombres y mujeres que vemos en la Biblia que dieron su vida de una forma tan atroz. ¿Cómo alguien podría entregar su vida de esa forma? Y darte ejemplos. Juan el Bautista, ¿cómo murió? ¿Alguien recuerda? Decapitado, muy bien, santos. Isaías, ¿cómo murió? El profeta Isaías, ¿alguien recuerda? Con un serrucho partido a la mitad. Y sé que estos son muy extremistas los que te estoy diciendo, pero como hombres, como un apóstol Pablo que le cortan la cabeza, sabían que su plenitud y su vida era todo Jesús. Que no necesitaban nada más, sino con el simple hecho de saber que la vida de Jesús en ellos era más que suficiente y hacer aquello que esa misma vida le dicta por realizar. Yo no te estoy diciendo que te van a decapitar al rato, ¿no? Ni te estoy diciendo que en algún momento te van a serruchar a la mitad. Pero en la actualidad creo que luchamos con cosas aún más profundas, tal vez no que en la antigüedad, no, pero más emocionales, dejar cosas que nos puedan costar, que nos arraigamos tanto y necesitamos morir a ello. Entonces Jesús se presenta como el pan de vida. A mí me impacta mucho porque cuando Jesús hace esa oración, ¿recuerdan la oración del Padre Nuestro? Lo que Jesús está diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Sabes qué significa la palabra pan? Significa todo lo que necesitamos. Y cuando la palabra habla de todo lo que necesitamos, es que estamos completos en Jesús. Y Jesús se necesita convertir en ese pan que necesitas día a día para satisfacer realmente lo que tu corazón necesita. Si observas bien, la pregunta esencial no es ¿qué tengo que hacer para saciarme? Ni a dónde está aquello para saciarme. La pregunta clave aquí es ¿quién? ¿Quién me puede saciar? Jesús te dice, yo soy el pan de vida. Yo soy lo que tú necesitas. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús es lo que tú necesitas. Nuestros deseos apuntan más allá a algo más real y verdadero que las pérdices, es decir, los finales felices. Una fuente de vida de la cual nos hemos alejado y que no podemos hacer a un lado el resto de nuestros días. Es por eso que en este momento quiero llevarte a este viaje acerca de lo que representa la vida para un hijo de Dios. Así que si vas a escuchar esto, no es ni para el que está a tu derecha ni izquierda, es para ti. Ahora si no volteas a ningún lado, di tu nombre, Quique, esto es para ti. Santos, esto es para ti. Palme, esto es para ti. Pau, esto es para ti. Es un mensaje que Dios quiere hablar a nuestro corazón.
Y quiero hablarte de 3 aspectos de lo que representa en nuestras vidas como hijos de Dios, muy importantes. Y estos 3 aspectos quiero relacionarlos a Jesús como la vida. Y Jesús nos da o nos regala 3 aspectos. Di conmigo, vida nueva. Di conmigo, vida plena y vida eterna. En Jesús encontramos 3 aspectos muy importantes y el primero tiene que ver con una vida nueva. Esto quiere decir de pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Y yo sé que muchas veces tal vez has escuchado este mensaje, pero no puedo yo alejar esto cuando se habla de Jesús como la vida. Y es que al hablar de que existe una muerte espiritual, pero también podemos pasar a una vida espiritual, es una verdad absoluta. Incluso ese aspecto de un nuevo nacimiento que lo habla la Biblia y que tanto tal vez lo has oído por tus papás, por tus amigos, por la iglesia, por libros, por predicaciones, qué sé yo, es algo que tiene que ser evidente en nuestras vidas para nosotros empezar en ese camino que alguna vez hablamos hace 2 viernes. Para entonces también nosotros caminar en una verdad, tiene que haber sí o sí un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y ese nuevo nacimiento, si no está, entonces nosotros no podemos estar en el camino. Y ahí vendrá Jesús repetidas veces a encontrarse con nosotros, pero si nosotros no tomamos la decisión de un nuevo nacimiento, entonces es en vano. Entonces, y no me gusta decirlo en vano, entonces el camino en el que estás no está produciendo la efectividad que tú esperas. Entonces empiezas a vivir con una amargura total y no hay sentido, no hay donde deposites tus emociones, no hay donde verdaderamente deposites tu confianza. Vives en un camino el cual no está Dios, o incluso vives en una verdad que no es la verdad. Di conmigo, ouch. Yo sé que posiblemente esto puede confrontar, pero como a los hijos se les da la nalgadita y después ¿qué? La sobadita, ¿no? Ahorita viene la sobadita, pero quiero que esto realmente pueda confrontar nuestros corazones. Te preguntarás, Quique, ¿qué es el nuevo nacimiento? Y el nuevo nacimiento precisamente es esto. El nuevo nacimiento es un regalo que Dios nos da, donde pasamos de esa muerte espiritual a una vida nueva. Incluso esto parecía muy extraño para las personas que estaban alrededor de Jesús en aquellos tiempos. Había un hombre llamado Nicodemo, un hombre que era uno de los fariseos o uno de los maestros más importantes que existía en esa antigüedad, en los tiempos de Jesús. Imagínate si todos los fariseos eran aquellos que iban en contra de Jesús. Un hombre tan importante llamado Nicodemo, dice la historia que se escabulle entre la noche para buscar a Jesús. Yo creo que había una inquietud. Di conmigo, Dios me atrae a él. Y es que Nicodemo tenía la necesidad de buscar realmente aquello que en su corazón ardía o que no entendía. Y hay cosas que dentro de ti necesitas ser intencional al buscarlo. Vengo a decirte algo de parte del corazón de Dios. No es casualidad que estés sentado aquí. Posiblemente alguien te trajo, posiblemente viniste porque estaba cerca, posiblemente viniste a la de fuerza, pero quiero decirte que atrás de todo eso estuvo Jesús, porque dice Jesús que nadie viene a Él si no lo trae el Padre. Y Dios te trajo aquí y tú dirás, pero vine porque me trajeron, pero no te das cuenta que en lo natural hay algo que está por encima de eso, que es lo invisible, donde Dios utiliza sus herramientas para que tú te sientes y escuches algo que va a trascender en un antes y un después. Y Nicodemo tenía esa necesidad tan grande y se escabulló en medio de ser alguien tan importante. Se quitó la reputación, la pena, no le importó, porque cuántas veces no nos da pena a nosotros hacer ciertas cosas para Dios.
¿Cuántas veces no nos da vergüenza tal vez levantar las manos en una adoración, o nos da pena que nos vean orando, o incluso nos da pena que sepan que estemos en una iglesia? ¿Les ha pasado eso? A mí me pasó cuando recién me convertía. A mí me daba pena brutal levantar las manos. Sé que es algo que uno va viviendo. Pero a lo que quiero llegar es que necesitamos quitarnos todas esas fachadas de reputación, el qué dirá la otra persona, porque hay algo en nuestro corazón que con lazos de amor, de ternura, Dios nos atrae a Él para que tengamos un verdadero encuentro que nos cambie radicalmente la vida. Y ese cambio va a venir a través de una vida nueva. ¿Sabes por qué a veces hay personas que no pueden cambiar su vida? Porque no han nacido de nuevo. Entonces este hombre llamado Nicodemo se escabulle y llega con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús y en esa plática le empieza a hablar de la eternidad, le empieza a hablar de la vida nueva, le empieza a hablar del reino de Dios. Y Jesús le dice y le responde: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento, di conmigo, nuevo nacimiento, para yo poder experimentar el reino de Dios. Es por eso que a veces existen personas que a las cosas de Dios las ven como locura, o dicen esos aleluya, o esos cristianitos, o esas cosas, y empiezan porque las cosas espirituales, di conmigo, espirituales, se disciernen espiritualmente. Por eso una persona que no ha nacido de nuevo no puede comprender realmente lo espiritual, no puede entender el reino de Dios. Por eso es muy afín a criticar, a juzgar, no estoy de acuerdo. Pero el hecho que Dios te haya traído aquí es porque necesita tener ese encuentro contigo. Necesitas tú tener ese encuentro con Él. Y Jesús en ese momento le responde: el que no nace de nuevo. Pero hay algo que me impacta mucho. Cuando Jesús en la Biblia, y este es un dato bien importante que en tu corazón vas a escuchar. Cuando en la palabra de Dios escuches cuando Jesús dice: de cierto te digo. Es decir, de verdad te digo. Es que tenemos que ponerle mucha atención. Porque está reafirmando algo para que no te quede duda. Ya te dije esa verdad, ¿ok? Pero nuevamente te digo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sabes, esa vida nueva no habla de que si tus papás nacieron de nuevo, entonces tú eres ya parte de. Es un nacimiento individual. Así como tú ves en una iglesia corporal que adora a Dios, pero la adoración tiene que ser individual. Así la salvación, aunque parece ver un grupo de gente, de jóvenes que han entregado su vida a Jesús, la salvación es individual. El nuevo nacimiento tiene que ver de forma individual. Por eso Jesús tiene una relación individual con cada persona. Y sabes, me impacta nuevamente esto. Nicodemo era atraído. Nicodemo había oído y visto acerca de Él. Incluso Nicodemo le dice a Jesús: es que tú eres un gran maestro, y las obras que haces, si no has sido enviado por Dios, no las pudieras hacer. En pocas palabras, Nicodemo le dice: tú eres un enviado de Dios por las señales que realizas. Vimos a Jesús de la verdad en el anterior episodio. No cabe duda de que Jesús es real. No cabe ninguna duda de un Jesús que vivió históricamente y que es comprobable de forma histórica. Pero vemos de cómo la palabra empieza a comprobar los hechos de Antiguo al Nuevo Testamento, y cómo Jesús viene a cumplir proféticamente todo esto, y hay milagros y señales. Y por eso Nicodemo era confrontado y decir: tú vienes de parte de Dios. Sabes, en el capítulo 7, Nicodemo había defendido a Jesús, en el que sus amigos fariseos lo criticaban. Y luego aparece en el sepulcro, cuando Jesús es llevado al sepulcro. ¿Te das cuenta qué tan impactante fue al corazón de Nicodemo? Que yo puedo decir que a través de esto
hubo un acto de un nuevo nacimiento en este hombre. Posiblemente no lo entiendas, posiblemente en este momento le harás la misma pregunta que Nicodemo a Jesús: ¿acaso tengo que entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Posiblemente no lo entiendas, pero sabes, la vida nueva se ve reflejado en una permanencia. Di conmigo, en una permanencia. Nicodemo no solo estuvo en ese momento donde no entendía, pero algo había sucedido en él. Nicodemo estuvo en el momento en que Jesús lo criticaban, lo juzgaban, pero también él estuvo en el sepulcro. ¿En qué etapas tú has estado? La permanencia es una evidencia de que hay un nuevo nacimiento en ti. Di conmigo, la permanencia. Hoy Dios quiere enseñarte que este primer punto es sumamente valioso. Por eso Él dice: de cierto, de cierto. Él dice: de verdad te digo, el que no nace de nuevo, si no hay un nuevo nacimiento, no podrá ver el reino de los cielos. ¿A quién le gustaría ver el reino de los cielos? ¿A quién le gustaría realmente tener ese regalo divino? Yo sé que nosotros hemos vivido en situaciones de un viejo hombre, con situaciones que hemos atraído, que no son correctas en nosotros, y no las hemos podido vencer por el hecho de que no hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús. Yo sé que quiero darme a explicar esto, y quiero hacerles una pregunta a los que me están viendo y a los que están aquí. Nosotros nacimos de nuevo o recibimos a Jesús para salvación primeramente por fe o por revelación. A ver quién puede levantar su manita. ¿Nadie? ¿Por fe? ¿Quién más? ¿Por fe? ¿Por fe, Ofir? Yo te voy a preguntar esto: ¿tú estuviste cuando Jesús murió en aquella cruz? ¿Tú lo viste cuando lo crucificaron? No. ¿Qué pasó antes de eso? Vino una revelación al corazón de esos 12 discípulos, de tu vida, de mi vida, de que dijiste: sí, Jesús murió. Sí, Jesús murió en aquella cruz por mi pecado. Y tal convicción de esa revelación en tu corazón produjo fe. Di conmigo, fe. Esa fe salvadora para nacer de nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de saber que estamos en Cristo con una vida nueva es que jamás nos va a faltar la ayuda de alguien superior que nos guiará durante todas nuestras vidas, durante todo el trayecto de nuestra vida. El hecho de que tú le entregues tu vida a Jesús no tiene una fecha de vencimiento. Es alguna herramienta que Dios te dará. Es su misma presencia, es su misma ayuda que te suplirá cada momento y cada etapa y que te sostendrá. Pero fíjate qué difícil será que si Jesús no ha sido realmente ese capitán de tu vida, no has nacido de nuevo, ¿cómo podremos verdaderamente vencer las cosas? Tú dirás: pero aquel primo que se fue a tal lugar y dejó de tomar. Pero sabes, no hay una cosa de raíz que se haya quitado verdaderamente. Se tapa un hoyo y se abre otro. Son personas que pueden dejar de tomar, pero se resguardan en el cigarro, dejan el cigarro, pero de repente su mal carácter, que son personas totalmente agresivas. ¿Sabes? En Jesús, si bien no vamos a ser perfectos, vamos a ser perfeccionados, pero la vida nueva nos da la oportunidad de hacer morir las obras muertas de nuestra carne con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Dices amén conmigo? Amén. Es el regalo que Dios te da para poder enfrentar la vida.
El segundo punto que quiero tocar contigo es una vida plena. Di conmigo, vida plena. Entendemos que en Jesús encontramos una vida nueva, pero también una vida plena. Y yo sé que el hecho de escuchar una vida plena nos puede venir a la mente una vida donde es color de rosa, ¿no? Es felicidad, es una alegría. Y por supuesto en Dios encontraremos esos detalles tan hermosos que nos alegrarán el corazón. Pero en medio de esa vida plena, ya teniendo la herramienta de haber nacido de nuevo, Dios nos da el regalo o la dicha de poder nosotros ser capacitados, ser ayudados, ser dirigidos. Di conmigo que los hijos de Dios, di conmigo, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y alguien que es hijo de Dios ha nacido de nuevo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído que todo el mundo es hijo de Dios en algún momento? Yo sí. Incluso decir, no, el que nació ayer es un hijo de Dios. Todos los humanos son hijos de Dios. Y no, la Biblia diferencia entre lo que es creación y lo que es hijo. Alguien que no le ha entregado su vida es creación. Pero alguien que le ha entregado su vida y ha nacido de nuevo, dice a todos los que creyeren en Él, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en ese segundo punto de una vida plena, Dios nos llevará cada día a poder ser mejores. Mejores en nuestro carácter, mejores en nuestra forma de hablar, mejores en nuestro trato con las personas, mejores en nuestro trabajo, mejores en nuestra escuela, mejores en las relaciones que nosotros podríamos llegar, incluso mejores con nuestra relación con nuestros padres. ¿Sabes? Jesús en esta vida plena no solo te concederá la dicha de algún día tener aquel auto o aquella casa, si es que en su soberanía te va a suplir de esa forma. No solo te alegrará con que logres esa profesión a la cual fuiste llamado a realizar, sino que esa vida plena también te confrontará para que aprendas a amar a aquel que te odia, para que aprendas a perdonar a aquel que te ha faltado y que te ha ofendido, para que aprendas también a bendecir a aquel que te ha maldecido, a orar por aquel que te persigue con sus palabras, con su forma de ser. Y en esa vida plena encontraremos que cada día nosotros necesitamos renunciar a la nuestra para vivir la mejor vida, que es la vida de Jesús. Esos finales felices que esperamos los podemos vivir plenamente en nuestro día a día. ¿Sabes por qué nosotros nunca consideramos el haber dicho a alguien perdón como decir, wow, hoy hice un acto de perdonar y me siento tan pleno y tan feliz? Pero sí nosotros consideramos más el hecho de hoy tuve mi primer auto, hoy saqué tanto de calificación en la escuela, hoy ya tuve mi novia o mi novio. Le damos más valor a esas cosas y no quiero limitar a esas, pero quiero decir por qué somos tan tendientes a aquello. Pero a lo más importante que Dios nos llama de amar, de perdonar, de restaurar, de que tu carácter empiece a ser transformado, no podemos nosotros resaltarlo y decir, wow, hoy perdoné. Más bien eso lo consideramos como no voy a perdonar hasta que la persona venga y me pida perdón. ¿Les ha pasado alguna vez? Nosotros no consideramos realmente que eso es una vida plena. Consideramos las añadiduras como una vida plena. Pero el reino de Dios, que consiste en justicia, en paz, en gozo, que consiste en el carácter, en que Jesús nos ayude a mostrarnos más como Él, eso no lo consideramos o no le damos más valor, lo rechazamos o incluso, pues ya lo hice, lo perdoné porque si no, Él necesitaba mi perdón. Y caemos en una tendencia y una balanza que realmente no es la congruente en el corazón de Dios. Di conmigo, ouch. Yo sé que este mensaje está siendo un poquito confrontativo. Yo creo que posiblemente dijo alguien, híjole, ¿para qué vine hoy? Pero
yo no dudo en algún momento que Dios tiene esa palabra. Dice Mateo capítulo 10, versículo 39. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Voy a volverlo a decir. El que se aferre a su propia vida, el que se aferre a decir yo no voy a perdonar hasta que la otra persona venga y me pida perdón. El que se aferre a simplemente las cosas vanas, la perderá. Pero el que renuncia a su propia vida por mi causa, por mi vida, entonces la encontrará. Y es que no entendemos, jóvenes, que cuando nosotros renunciamos a nuestra propia vida y la depositamos en la vida de Jesús de una u otra manera, entonces estamos cumpliendo el propósito más grande de nuestra vida, porque entonces empezamos a encontrar el diseño para el cual fuimos llamados. Yo lo he dicho muchas veces y lo he mencionado y no me cansaré de decirlo, y esta vez también lo voy a mencionar. En alguna ocasión Dios hablaba a mi corazón de quién te formó en el vientre, Quique, quién puso esas extremidades, quién puso talentos o virtudes. Y en ese momento yo le dije, tú Dios. Y entonces Dios me responde y me dice, entonces dime, ¿quién sirve más? ¿Quién sabe más para qué sirves, tú o yo? Cuando nosotros encontramos a Jesús y nos encontramos en ese camino, empezamos también en esa verdad, porque ya hay una vida nueva en nosotros. Entonces esa vida plena la empezaremos a encontrar y la empezaremos a vivir de una forma que empezará a satisfacer nuestro corazón. Pero ¿sabes por qué no nos satisface? Porque a veces no encontramos en Jesús lo que necesitamos, porque no renunciamos a nuestra propia vida. No queremos renunciar a nuestro propio orgullo y decirle a Dios, yo quiero esto, tú me dices eso, pero no, yo quiero esto. ¿Y sabes cuál es el final de todo? Que eso con lo cual tú no decidiste renunciar se convertirá en ti en algo que jamás te llenará y vendrá vacío al corazón. Cuando creíste que cuando ibas a obtener tu carrera ibas a ser feliz, y de repente te encuentras que no es licenciatura sino es una maestría, y de repente te encuentras que no es una maestría, es un doctorado, y de repente te encuentras que si tuviese mi novio me va a hacer feliz, te termina lastimando y vas a otra relación tratando de querer llenar ese amor y te termina haciendo tanto mal. O incluso te casas y te das cuenta que en el matrimonio hay problemas y creíste que el casarte te iba a hacer totalmente feliz, y no es así. Jesús te regala, Jesús así mismo, Él siendo la vida, quiere dar vida a tu propia vida. Es decir, Él quiere que la vida de Él empiece a dar plenitud y satisfacción a cada área de tu corazón. Pero hemos sido renuentes, en cada momento de una toma de decisión, incluso ya haberle entregado nuestra vida a Jesús, decimos, Señor, no, yo quiero esto. Y Dios te dice, no, es esto. Y así como Jesús me dijo a mí, o Dios me dijo a mí, dime tú quién sabe más para qué sirves, tú o yo. Dios te dice en este momento, dime tú para lo que sirves. ¿Quién sabe más, tú o yo? ¿Quién sabe más aquello que te hará verdaderamente pleno? Tu forma de creer en la vida y creer que ese camino te conducirá a satisfacer tu corazón, o el hecho de concebir a Jesús como tu plenitud. Porque te digo algo, es a través de Jesús que obtenemos todo. Es a través de Él que obtenemos todas las cosas. Es el hecho de saber que estar en Jesús no solo se nos ha dado un camino, una verdad, se nos ha dado una vida. El hecho de saber que un apóstol Pablo entendía el significado de renunciar así para entregarle su vida por completo a Jesús, porque ahí lo iba a encontrar, porque en Jesús iba a ser suplida todas sus necesidades. Y es por eso que Pedro le dice a Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Ha habido alguien a tu alrededor que alguna vez te ha lastimado con sus palabras? Que parece que no te satisface. Imagínate a Pedro decirle, sabes, la palabra de Jesús es la que verdaderamente me va a llenar y me va a satisfacer. ¿A dónde más iré? La dirección de Jesús, su compañía. Jesús es el único que puede satisfacerme por completo.
Ahora yo te pregunto, en esto que estás enfrentando, joven, en esta situación que tal vez tanto estás anhelando, que posiblemente no te diga que ese anhelo no se va a cumplir para nada, ¿estás poniendo a Jesús como tu todo? Es decir, ¿te atreverías a decirle a Jesús, Señor, si no me lo das, no me importa porque te tengo a ti? Es difícil, pero Dios quiere llevarnos a eso. El hecho de saber que Él es nuestro todo, el hecho de decir, yo quiero ir cada viernes porque tú representas mi todo. Señor, tal vez este viernes no me diste lo que necesitaba, o tal vez no obtuve lo que tanto estaba orando, pero eso no me va a hacer flaquear. Incluso tal vez me siento triste, me siento así, pero tú eres mi todo. ¿Sabes qué dice el Salmo 23 en su original? En el Salmo 23:1 dice, muchos hemos leído, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no? El original, digamos, trasladado al español, es: el Señor es mi pastor, por cuanto tengo en Él todo lo que necesito. ¿Te das cuenta la comprensión diferente de ver este versículo? Un David que sabía y que le decía, tu presencia es mejor que mi propia vida, que lo que yo puedo anhelar. Tu presencia es mejor, tu misericordia, el que estés conmigo, el que me ayudes cada día a poder cambiar. Y es por eso que nos encontramos, chicos, en un tiempo muy medular, donde si nosotros no caminamos bajo este entendimiento, empezaremos por esa vida egoísta, al no dejarla morir para que viva la de Él en nosotros. Empezaremos a andar con mentalidades que empezarán a guiarnos por caminos incorrectos. Y seré claro y seré directo. Hace unas horas mi esposa y yo estábamos viendo el video de un chico que canta, que muchos lo han de conocer, pero no daré el nombre. Y de repente le dicen acerca de su hijo, del bebé que van a hacer. Y él dice, bueno, no, yo no sé si sea, ¿cómo lo dice? Hija, hijo o hijex. Ajá, hije, ¿no? Entonces empezamos a distorsionar verdades. Empezamos a alejar a Dios sin darnos cuenta y decimos, pues ¿qué es eso? Eso es una tontería, no pasa nada si alguien lo dice. Pero empezamos, sin darnos cuenta, a alejar a las personas de la verdadera vida, donde se vuelven orgullosas y te dicen, no, yo no soy ni mujer ni hombre, soy, ¿sabes? De repente llegará un momento donde alguien de decir, no soy humano, soy un caballo. Y suena ilógico, pero hay lugares en países donde ya se creen animales y están luchando por sus derechos para que no le digas un humano, le digas que es caballo. Y esa vida tan renuente los aleja verdaderamente de conectarse con Dios y tener una vida plena. Y esto tal vez es un ejemplo burdo, pero podemos ir a diversidades de pensamientos. Y diversidades de pensamientos donde tal vez al no renunciar a esa persona que te está haciendo daño y que te dice, dame la prueba de amor, porque si no me das la prueba de amor, entonces es que tú no me amas. Entonces en ese momento Dios te dice, sabes que no es lo correcto, no lo hagas. Pero dices, es mi propia vida, es mi propia vida. Y dice la palabra que eso empieza a destruirnos. Y por eso Jesús lo dice, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer esas maldades, vivirán para siempre. Por eso leíamos en el versículo anterior, el que se aferra a su propia vida, la perderá. Yo te pregunto, ¿acaso Jesús te pide cosas que son malas? ¿Alguien me puede decir aquí, el hecho de amar es malo? ¿El hecho de perdonar es malo? ¿El hecho de respetar lo que biológicamente Dios creó como un hombre y una mujer, y llamarle a un hombre como es hombre y a una mujer que es mujer, es malo? Entonces, ¿por qué nosotros concebimos como el camino de Jesús como una vida que yo no quiero? Yo quiero mi propia vida. Y hablo a tu corazón. Hay áreas que necesitas trabajar en ti y renunciar.
¿Sabes? Porque a veces creemos que tenemos una vida para siempre. Pues cuando llegue ya lo haré. Más grande le entregaré mi vida a Jesús. Cuando ya llegue a tener un problema donde ya no pueda, le entregaré mi vida a Jesús. ¿Sabes? Hay personas que cuando ya están en su lecho de muerte, cuando están a punto de morir, deciden entregarle su vida a Jesús. Pero todo el proceso de una vida nueva, de vivir una vida con Jesús, donde contemplas cómo Él te va ayudando cada día a mostrar a Él aquí en la tierra, a disfrutar de sus bendiciones conforme al diseño que Él dio en tu vida. Si vas a ser empresario, Él pondrá a las personas a tu alrededor para impulsar el diseño que Él te marcó. Si vas a ser futbolista, lo va a hacer Dios. Pero hay algo importante dentro de ese diseño, y es que la vida plena la podamos mostrar. Pero qué triste es llegar a ese último momento donde decir, ahora sí lo voy a hacer. Y nos olvidamos que nuestro tiempo en esta tierra es muy corto, mientras que la eternidad es muy larga. Trata de comparar el tiempo de lo eterno con el tiempo humano que vivimos. ¿Realmente se puede comparar? Es tan corto que nos olvidamos que hay una eternidad. Y yo no vengo a decirte en este momento que si entregaste tu vida a Jesús y la puedes perder. No, yo más no creo eso. Pero ¿de qué sirve tener una vida aquí donde nunca permitimos que muriéramos a nosotros y que Jesús viviera en nosotros? Como Juan el Bautista decía, menos de mí, más de ti. Y que cuando llegue el momento más difícil y crítico digamos, ahora sí Dios, y Dios te diga, ¿sabes qué? Ya vienes a casa, vas a morir y vas a venir a casa. Y no haber disfrutado aquello que Dios te dio. Como aquel hombre que alguna vez hablé con mi esposa, que vimos en la tele, un cocinero que viajaba al mundo súper famoso, que tenía el dinero para comprar lo que quería, fama, reconocido, de repente se termina quitando la vida porque no le encuentran esperanza. Y a veces caminamos como zombies, muertos vivientes. Nada me llena, pero busco cosas que verdaderamente jamás me van a llenar. Pero Dios te dice, hey, yo te voy a dar vida en cada momento, una vida plena. No, pero quiero esto. Y empiezas a ser rota cada vez en tu caminar, porque crees que tienes un tiempo aquí en la tierra de 1000 años, cuando posiblemente tengas 60 años en la tierra. Y tienes tal vez 15, pero te restan 45 años. Y sabes, medita en estos 15 años que han pasado en tu vida, cómo se han ido. Estos 22 años, cómo se han ido. Tú volteas atrás y dices, era una niña y ahora ya tengo 24 años. Nos olvidamos de que es un corto tiempo. Un corto tiempo. David decía, es como esa flor que sale al día siguiente te termina marchitando. Yo volteo atrás y chico, y de repente ya con arruguitas aquí, te lo prometo. Yo hasta digo, ay, nanita. Veo, ya tengo 33 años, cuando volteo atrás y tenía 18 cuando le entregué mi vida a Jesús. La vida es rápida. La vida es un soplo. Y hay algo que Jesús en este momento también te habla, y es que en Él encontrarás una vida eterna. Y en esa eternidad Juan capítulo 3, 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y esto habla precisamente para aquellos que no tomaron el primer paso de entregarle su vida a Jesús en algún momento. Pero también habla algo en Hebreos capítulo 9 versículo 27. Y así como está establecido que todos los seres humanos deben morir, que todos los humanos deben pasar por la muerte una sola vez para ser a continuación juzgados. Todo ser humano, aunque tú le hayas entregado tu vida a Jesús, un día te presentarás delante de Dios. Un día.
dirás, pero ya recibí a Jesús. Pero aún así te presentarás delante de Él para ser juzgado. Y sin duda, si le entregaste tu vida a Jesús y naciste de nuevo, en ese momento aparecerá Jesús delante de Él como diciendo: Él creyó en mí, tendrás la eternidad y pasarás a la eternidad. Pero Dios no dejará de hacer un proceso de juicio, de juzgar nuestras obras. Nos presentaremos ante Él, incluso como hijos de Dios, y se abrirá el libro de las obras. Di conmigo: el libro de las obras. Y en ese libro de las obras se hablará de ese corto tiempo que nosotros dijimos: es tan largo, voy a perdonar después, o voy a entregar todo esto a Dios después. Y ahí será todo aquello que Dios preparó para que hicieras buenas obras, pero no lo quisiste hacer. Aquello que dijiste: no, yo no quiero esto, Dios, yo renuncio. Aquella buena obra de guardar tu virginidad para Dios, pero no quisiste. Aquello que te hirieron tanto y dijiste: voy a lastimar a otra persona como lo hicieron conmigo. Jesús se presenta y te dice: no lo hagas. Pero no te importó y viviste una vida en Dios en vez de plena, amarga, como hijo de Dios, pero amarga. Y llegará en ese momento, en la eternidad, que se abrirán los libros y te dirán: no perdonaste, no amaste. Dice la Biblia que Él preparó de antemano todas las buenas obras para que anduviéramos en Él. No hay excusa. Para ese dolor que tú tienes hay una salida. Para esa tristeza y esa depresión, o esa angustia, o esa incertidumbre, o ese miedo, hay una salida. Y en la eternidad encontraremos que hay algún otro paso para enfrentar. 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El auto que quieres, la carrera que anhelas, es una bendición, sí, pero será pasajera. Lo invisible de que aprendas a amar, lo invisible de que Cristo se forme en ti para aprender a tener paciencia, para aprender a tener fe, para aprender a amar, eso es invisible. Sé que se mostrará ante alguien, pero es algo invisible. Y eso es eterno. Es la eternidad que quiere en ti estar. Quiero terminar con esto. Llega un hombre al cielo y va con el ángel. Este es un ejemplo, no fue real. Y de repente va esta persona caminando y ve una bodega que decía su nombre y dice: ay, iba a poner un nombre de aquí, pero no, tal Fercho. Y dice la bodega: Fercho, bueno, Fercho Portillo. Y le dice Fercho al ángel: dice mi nombre. Y el ángel le dice: no, ya, vente, ya tienes la eternidad, vente. Y le dice: no, pero quiero ir porque dice mi nombre. Le dice: no, ya, tranquilo, ya estás. Le dice: por favor, dame una oportunidad. Y el ángel dice, después de la insistencia, dice: vamos, Fercho, vamos a ver qué tiene. Por esa insistencia que tiene Fercho. Va Fercho, me imagino, a la puerta y dice: a ver, aquí creo que no está bien, aquí le faltaría esto. La termina abriendo y ve cajas. Era aquello invisible que él no permitió tal vez en su momento ser formado. La reconciliación, el perdón, el amor, la fe, la bondad, la generosidad, la permanencia en medio del dolor. Y él dice: y esto es que si hubieras hecho esto, hubieras tenido una vida más plena en tu caminar aquí en la tierra, allá en la tierra.
no hubieras estado con ataduras en tu corazón de resentimiento que no te dejaban libremente expresarte, vivías amarga, y esa amargura hacía que los demás se alejaran de ti. Resentimiento, sentimientos de rechazo que no hubieran sido trabajados en su momento, soledad, miedo, el no querer realmente renunciar a ese pecado que tienes ahí, pornografía, masturbación, situaciones que están perjudicando tu juventud y tu adolescencia. Si hubieras entregado eso, tal vez tu matrimonio no hubiera tenido repercusiones por la pornografía que viviste en tu adolescencia y que nunca quisiste entregar. ¿Sabes? Y es ahí donde nosotros vemos que esta tierra y este tiempo aquí es corto. Es corto. Y conmigo es una preparación para lo eterno. Y Jesús hoy quiere instarte a que puedas vivir su vida. Él no te negará aquello que anhelas en cuanto al diseño que Él marcó, porque conforme a lo que Él te llamó a hacer, suplirá todo. No lo que quieres, sino lo que necesitas. Pero su anhelo es que Cristo se ha formado a través de ti. ¿Dices amén conmigo? Yo quiero invitarte a que oremos en este momento. Yo sé que las siguientes semanas se empieza a preparar un ambiente de festividades del Día del Muerto, de Halloween. Reitero, algo cultural. Pero quiero invitarte a que en este momento tú puedas decir: Señor, yo sé que en el ambiente pasará algo que parece bonito, pero tú representas vida. Hay gente que en ese día va a estar recordando un familiar que murió y que tendrá tristeza, nostalgia. Pero tu vida puede representar, la vida de Jesús en ti puede representar mucho para esa persona que necesite Jesús. Yo por eso quiero instarte que ese amor, que ese perdón, que esa bondad, esa reconciliación, aquellos que creen que la muerte llegó y todo se acabó, puedan saber que hay vida, vida eterna, vida nueva, vida abundante, que lo que parece muerto en Cristo puede resucitar, porque ese concepto de muerte en México que ha entrado a través de estas festividades siempre genera pensamientos incluso en la vida cotidiana de que aquello que terminó ya no se puede levantar. Ese tipo de cultura puede trascender en muchas áreas de nuestra vida, pero entender que en Jesús hay esperanza, hay eternidad, hay oportunidad, hay gracia, hay favor, que aquello que terminó y que parece no haber camino, Él crea camino donde hay, porque Él es vida. En aquello que hay desértico hay vida. Quiero instarte que en este momento puedas cerrar tus ojos y puedas decirle: Jesús, quiero entregarte mi corazón. Incluso si no has entregado tu corazón o tu vida a Jesús, es el momento de decirle: Cristo, quiero nacer de nuevo. Me trajiste aquí. Yo quiero entregarte mi vida. Reconozco que tú eres mi Señor. Reconozco que tú salvaste mi vida en aquella cruz, que moriste en aquella cruz, que me diste eternidad. Hoy yo quiero decirte que eres mi todo. Hoy sé que a través de hacer esto me das un nuevo nacimiento. Nazco de nuevo, una vida eterna, para poder encaminarme a una vida plena, entender que hay una vida eterna que me esperará cuando yo cierre los ojos y los abra y pueda verte cara a cara. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora empieza a decirle a Dios en este momento: Señor, quiero vivir esa vida plena, Señor. Morir a esa vida que no te agrada, morir a esos malos hábitos que te desagradan, morir a aquello que en vez de ayudarme a cumplir aquello que tú me llamaste a hacer me está impidiendo. Quiero ser alguien que transmita vida. Empieza a perdonar, empieza a entregar, a rendir esas áreas a Dios. Empieza a decirle: menos de mí, Señor, y más de ti.
menos de mí, más de ti, menos en mí, más de ti, porque cuando hay menos de mí, entonces encontraré el propósito, encontraré aquello que tú me llamaste a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú que me estás escuchando en la transmisión, hoy es el tiempo de entender que Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y Él dijo vida y vida en abundancia. Gracias, en el nombre de Jesús. Dale una ofrenda de palmas.